En este cuarto tema que vamos a tocar hoy en el curso de principios gerenciales que estamos viendo en la especialización en gerencia financiera, vamos a hablar hoy de lo que es planificación estratégica. Recuerden que dentro de la división de temas que hice para enfrentar el curso, les dije que algo muy importante que debe tener un gerente es conocer la empresa. ¿Y para qué se conoce la empresa? Pues primero para poder ejercer las funciones gerenciales propiamente dicho y segundo para proyectarla, que es la misión esencial que tiene el gerente, coger una empresa en un tiempo presente y llevarla a un estado futuro mejor que el que hay hoy en el presente. Básicamente, una de las herramientas más pertinentes para poder llevar esa empresa a ese futuro deseado es la planificación estratégica. Entonces vamos a comenzar este tema. Les auguro ya que es un tema denso, es un tema muy difícil para verlo en una sola sesión. Yo vi en la maestría, en el MBA que hice, vi un curso completo de un semestre de planificación estratégica y en el doctorado vi un curso específico total de planificación estratégica. Entonces, resumir todo eso en una sesión de 40-45 minutos es un tanto difícil, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces, el primer concepto que quiero yo traer a colación es el concepto precisamente de planificación, como el curso o el tema de hoy es planificación estratégica. Entonces, ¿qué es planificar? Y planificar, sabemos que es el primer momento del ciclo administrativo que Henry Fayol dijo por allá hace muchos años, porque el ciclo administrativo básicamente es planificación, organización, ejecución y control. Entonces, esa planificación es ese primer momento del ciclo administrativo. Y en otra definición un poco más específica, es una reflexión ordenada sobre un futuro deseado. Es decir, nosotros nos sentamos y comenzamos a reflexionar dónde, cómo y cuándo queremos estar en ese futuro. Y cómo queremos estar en ese futuro, cuándo queremos llegar a él y cómo vamos a hacer para llegar a ese futuro deseado. Aristóteles le incorpora una base filosófica bien interesante que es el deseo. Es decir, el concepto de planificación, según Aristóteles, está íntimamente ligado al deseo que tiene el hombre, a ese anhelo por crecer, por proyectarse, por trascender. El segundo concepto es la estrategia. Entonces es bien interesante porque hay pocos estudiantes de administración que reconocen que el término estrategia viene específicamente de la concepción militar. Y entonces, estratégica episteme es un vocablo griego que significa visión del general. Y deriva en otro vocablo griego que es el estrategon sofía, o sea, la sabiduría del general. Entonces ya comenzamos a englobar el término estrategia bajo el principio de que es una visión del general en la cual despliega toda la sabiduría. ¿Para qué? Para ganar la guerra. Ese término griego deriva también en un término francés que es estrategia y en un término italiano que es estrategia. Yo pienso, no lo podría asegurar a un 100%, pero que el término estrategia es un galicismo, es decir, el español, el latino, lo cogió del francés y lo acomodó para lo que conocemos hoy como estrategia. Pero, ¿qué es estrategia específicamente? Entonces, un general Karl Clausewitz, general prusiano, vivió en 1780 a 1831, él fue el que acuñó por primera vez el término estrategia y decía que la estrategia es el uso del encuentro o del combate para alcanzar el objetivo de la guerra. Yo necesito que ustedes se concentren muy bien en ese objetivo de la guerra. Y tiene un término subsecuente de la estrategia que es táctica. Y táctica es el uso de las fuerzas militares en el combate. Entonces ya comenzamos a ver lo que es la estrategia propiamente dicha como el uso de todos los recursos que puede llegar a tener un general. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo de la guerra. ¿Cuál es el objetivo de la guerra en el 100% de los casos? Ganarla. Obviamente. Y la estrategia está compuesta de muchas tácticas, porque la táctica el combate propiamente dicho, la acción militar in situ,
por allá en un terreno específico, la batalla hace parte de la táctica, la estrategia es toda la guerra. Otro pensador militar fue Sun Tzu. Entonces él escribió un libro que se llama El arte de la guerra y él dice en ese libro que la estrategia, el que es estratega, es aquella persona que es experta en el arte de la guerra para someter al ejército enemigo sin combate. Él dice que el mejor general es aquel que es capaz de ganar la guerra sin disparar un solo tiro, ¿sí? Hablan de la estrategia como tomar las ciudades sin efectuar el asalto y derrocar al Estado sin operaciones prolongadas. Entonces, ¿qué es la estrategia? Es como, por eso me devuelvo un tanto a esos términos griegos, como esa visión del general y esa sabiduría del general que permite, según Sun Tzu, ganar la guerra sin entrar a una confrontación bélica como tal. Que se debe tomar la ciudad sin efectuar el asalto y se debe derrocar al Estado, ojalá, sin una operación prolongada. Vemos entonces que en las últimas dos guerras asumidas por Estados Unidos, en el Golfo Pérsico contra Irak y después la guerra del terrorismo que comenzó contra Afganistán, no han desplegado una buena estrategia, porque no pudieron ganar ninguna de las dos guerras y sí se enfrascaron en sendas operaciones militares extremadamente prolongadas, desgastantes para la política, para la economía de Estados Unidos. Entonces, ya entrando en el ámbito eminentemente administrativo, la definición general de estrategia es que es una ciencia y es un arte. ¿De qué? De emplear todas las fuerzas, tanto políticas, económicas, psicológicas y militares de una nación, contextualmente es ganar la guerra, sino el combate específico, o de un grupo de naciones para darle el máximo soporte a las políticas adoptadas en tiempos de paso de guerra. Entonces estamos viendo que cuando hablamos de estrategia hablamos en un nivel marco. Cuando hablamos de estrategia colombiana hablamos de lo que puede hacer el presidente de la República utilizando todas las fuerzas vivas de la nación para cumplir un objetivo. Cuando hablamos de táctica es ya lo que puede hacer el municipio, cada uno de los municipios en el terreno que le corresponde. Esa es la diferencia entre estrategia y táctica. Siempre que hablemos de estrategia estamos hablando de un todo. Cuando es una empresa, la estrategia es a nivel gerencial y a nivel empresa total. La definición empresarial de estrategia es un plan en la que un curso de acción es conscientemente deseado y determinado de forma anticipada con la finalidad, de asegurar el logro de los objetivos de la empresa. Es decir, la estrategia es cuando toda la empresa se vuelca en la consecución de un logro que los va a beneficiar a todos, mientras que la estrategia operacional hace parte de cada uno de los departamentos. Es decir, yo como gerente de la empresa lanzo la estrategia de llevarla a un nuevo nivel y cada uno de los departamentos tienen que lanzar o estipular objetivos que permitan alcanzar toda la estrategia. Normalmente la estrategia, dice aquí, se recoge de forma explícita en documentos formales conocidos como planes. Por eso hablamos de planificación estratégica o de plan estratégico. ¿Cuáles son las dimensiones estratégicas? La primera es que da coherencia absolutamente mancomunada, es decir, toda la empresa jala en una dirección determinada. Por eso da unidad e integridad a cualquier decisión de la empresa. No está cada uno jalando por su lado. Excúsenme, pero yo conozco muchísimas empresas que cada departamento quiere alcanzar y cumplir sus objetivos corporativos sin pensar en si eso le está sumando a la estrategia de la empresa o no. Segundo, la segunda dimensión es como un medio para establecer el propósito organizacional en términos de objetivos. La estrategia obviamente está acompañada de los objetivos corporativos macro. Una estrategia sin objetivos por alcanzar no es estrategia. Como la definición también del dominio competitivo de la firma. Es decir, esa estrategia, como nos decía Sun Tzu, es la que va a permitir, sin entrar en una confrontación directa con la competencia, ganar
el nicho del mercado, es decir, sin que ellos se den cuenta. Por eso es tan importante la estrategia. También la dimensión como una reacción ante las amenazas y oportunidades externas. A partir de la globalización y con la inclusión de las tecnologías de información y comunicaciones, el mundo empresarial cambió y hubo muchas, bastantes, más de las que uno quisiera, empresas que no se dieron cuenta de ese cambio. Entonces vuelve a retomar otra vez importancia la estrategia, en el sentido de que ella es la que nos va a permitir reaccionar ante esas amenazas y esas oportunidades. También la dimensión como un canal para diferenciar las tareas de gestión en los niveles funcionales. Es decir, yo lanzo la estrategia global, holística de la empresa y cada uno de los departamentos comienzan a desarrollar acciones. ¿Para qué? Para que le sumen al alcance de la estrategia planteada. Y como definición de la contribución económica y no económica de la empresa, que la empresa le pretende dar a sus grupos de interés, a los stakeholders. Entonces, el nuevo management, la nueva gerencia, dice que yo tengo unos grupos de interés dentro y alrededor de mi empresa. Lo que hace la estrategia es ver cómo cumplimos los objetivos que cada grupo de interés tiene frente a las acciones que está desarrollando la empresa. Entonces, esas son algunas, obviamente hay más, de las dimensiones estratégicas de lo que es la empresa. ¿Cuáles son las funciones del gerente dentro de la estrategia? ¿Sí? Porque el gerente debe tener unas funciones claras. Ustedes se están formando como gerentes financieros. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que van a tener que cumplir? Primero, la administración de la estabilidad de la empresa. Es decir, queda muy mal visto que a ustedes los nombren como gerentes en cualquier cargo, en cualquier empresa, y que inmediatamente la empresa, como el rey Midas, pero al revés, en vez de tocar, de todo lo que toco lo vuelvo oro, todo lo que toco lo quiebro, ¿sí? Entonces, la primera función la primera función estratégica de un gerente es la administración de la estabilidad. Segundo, detección de las discontinuidades. Les decía yo ahorita que el mundo empresarial cambió. Si ya las reglas de juego hoy no son las mismas de los años 50 del siglo pasado. Entonces el gerente tiene que estar muy pendiente de qué está ocurriendo en el entorno, en el mesoentorno y en el macroentorno alrededor de la empresa, para saber qué decisión tomar frente a un cambio a veces imperceptible que puede llevar la empresa a la quiebra. El conocimiento del entorno, es decir, yo no puedo enfrentarme a esas fuerzas, a esas amenazas y a esas oportunidades si no conozco el entorno, y mucho menos si no conozco la empresa. Y el cuarto es la administración de patrones. Es decir, la función estratégica del gerente no es adivinar, es buscar patrones, porque esos patrones se tienen que convertir en tendencias. ¿Cuál es la tendencia de los sistemas para un futuro cercano, mediano y lejano? ¿Cuál es la tendencia de los aparatos celulares? Des en cuenta, cuando yo estoy filmando, haciendo este video, acaba Estados Unidos y Google de pelear con Huawei, y hay una incertidumbre frente a lo que va a pasar con un gigante de la tecnología. Entonces, de pronto el gerente japonés, chino, no tuvo en cuenta esos patrones que se le venían encima, un bloqueo económico decretado por Donald Trump y impacta a todo el mundo. Un componente de la estrategia, el deseo. Ya dijimos que Aristóteles había incorporado el deseo dentro de la planificación. Es decir, si no hay deseo de acrecentar, de hacer crecer la rentabilidad de la empresa, pues difícilmente vamos a sacar un buen plan y difícilmente vamos a establecer una buena estrategia. Entonces, el deseo es la búsqueda por obtener lo deseado. Para obtener lo deseado necesitamos hacer una evaluación de los recursos, de si tenemos y si podemos, ¿sí? Si sí o si no. Entonces, ese sí y ese no es siempre tiene implícito un desequilibrio entre los recursos y el deseo, y lo que hace la estrategia es equilibrar el deseo que estoy adquiriendo frente a los recursos que tengo. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, una buena estrategia es la que permite llevar a la empresa a un sitio determinado de crecimiento. El problema es que si sueño y planteo un objetivo
muy difícil de lograr, la estrategia no me va a servir para nada. Lo que tiene que hacer, y vea, es que cuando incorporamos el deseo aristotélico dentro de la formulación del plan y de la estrategia, créanme que son por lo menos 40 páginas de disertación filosófica de qué tiene que ver el deseo con la estrategia, pero yo se las estoy resumiendo en esta diapositiva. Es decir, al final lo que interesa es que usted se ponga un objetivo mesurable, medidito, y verifique si los recursos que tiene le permite alcanzar o no alcanzar ese objetivo. Si le permiten alcanzar el objetivo, debe alcanzarlo obligatoriamente. La planificación es esa acción que nos permite influir en el curso de determinados acontecimientos mediante la acción deliberada de algunos actores. Es decir, la planificación es el antónimo de determinismo circunstancial. Es decir, cuando nosotros dejamos que sean las circunstancias las que nos manejen la vida, yo conocí una persona muy cercana a mí que desafortunadamente expresa del determinismo circunstancial. Me decía, yo nunca voy a comprar casa porque es que no me quiero arraigar. Yo voy a vivir hoy aquí en Villavicencio, mañana puedo estar en Yopal, pasado mañana puedo estar en Pereira. Y a mí realmente se me hace una estupidez esa manera de pensar, porque el ser humano tiene mente y nos diferenciamos de los animales porque podemos marcar objetivos, pero esos objetivos para poderlos cumplir debemos poner a funcionar lo que tenemos a nuestro lado. Entonces es tan fácil dejarse llevar por la corriente. Me parece que no tiene ningún mérito en la vida dejarme llevar por la corriente, por el determinismo circunstancial, que sean las circunstancias las que marquen ¿dónde voy a estar hoy? ¿Cómo voy a estar hoy? No sé, yo respeto las posiciones, pero no las comparto para nada. Segundo, incidir de una manera organizada y formalizada sobre determinados procesos y acciones conducentes al logro de ciertos objetivos. Volvemos otra vez a lo mismo. La planificación es cuando yo cojo los recursos que están a mi disposición. Voy a utilizar una frase fuerte, por favor, no me malinterpreten. Doblego esos recursos en cumplimiento de ese deseo que nos dice Aristóteles, de llevar a la empresa a ese pedestal de mejoramiento que nosotros queremos. Es decir, no soy presa de lo que ocurre en el entorno, sino yo soy dueño de mi propio entorno. Eso es la planificación. Y tercero, la utilización de determinados procedimientos con el propósito de introducir organización y racionalidad a un conjunto de actividades consideradas pertinentes en el logro de determinadas metas. Es decir, a ver, dicho de otra manera, los gerentes no son presa de la suerte. Voy a lanzar una moneda al aire. Si sale cara, tomamos esta decisión, si sale sello, tomamos esta otra. No, los buenos gerentes se sientan y con los recursos que tienen los administran también, proyectando el futuro, que son capaces de construir ese futuro deseado. ¿Cuáles son los elementos para planificar? Primero, saber cuáles son los procesos y procedimientos actuales. Es decir, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Segundo, preparamos esos recursos, establecemos fechas, cronogramas y asignamos responsabilidades. Tercero, decimos exactamente cuándo tiene que comenzar la acción. Ojo, la acción es el fin último del plan. Yo conozco excelentes planes que se quedaron en el papel y que no se llevaron a feliz término. Cuarto, el futuro siempre, la planificación está directamente relacionada con un futuro. Nosotros planeamos para que el futuro no nos golpee la cara de frente, sino para que nosotros entremos de manera sincronizada y como armoniosa a ese futuro y cuáles son los medios preferibles para lograr ese estado ideal futuro. Tipos de planificación. Hay 3 tipos. La planificación normativa, que esa planificación yo la mencioné o la mencioné en el documento porque es interesante, fue una planificación que de hecho se ha puesto de moda. Ustedes se dan cuenta, Venezuela, Bolivia, Argentina, recientemente con la crisis, Nicaragua. Ellos intentan planificar normativamente. Vamos a producir tal cosa tal día y no dejan que cada empresa como ente abstracto individual pueda desarrollar toda la iniciativa. A mí me preguntan como maestro en administración y dirección de empresas y como doctorante
en ciencias económicas y administrativas y la planificación para mí no puede ser normativa. Es decir, yo no puedo apunte reglas, establecer unos límites donde se mueva la empresa. Yo tengo que dejar, porque para mí la empresa es un ente abstracto, pero que tiene vida propia. Y obviamente nosotros somos los timones de esa vida empresarial. El segundo tipo de planificación es la planificación situacional, que es la realidad explicada por un autor que vive ella en función de su acción. Es decir, cuando nosotros lo que podemos hacer es que como actores de una situación determinada, nosotros podemos explicar y describir muy bien qué está ocurriendo en esa situación. Yo vi un curso también específico en la maestría, no lo vi en el doctorado, pero en la maestría sí, que se llama análisis situacional, y el análisis situacional tiene cifras, y cuando usted tiene alguna duda, busque más cifras, porque esas cifras son las que le pueden marcar esa famosa tendencia, que es esa línea por la cual se está moviendo el mundo y que puedo llegar no a adivinar, pero sí a intuir o a predecir. Y la última planificación, que es la que estamos viendo en esta disertación, es la planificación estratégica, que es aquella que pretende facilitar la consecución de los objetivos organizacionales a través de una metodología específica. Ojo, la planificación estratégica no es un fin en sí mismo. Yo recuerdo en los años 90 del siglo pasado, cuando hice mi especialización en gerencia integral de proyectos, que se había tomado la planificación estratégica como un fin en la empresa. Y resulta que ha ido madurando el concepto, y hoy tenemos la planificación estratégica como una de las tantas herramientas de las cuales el gerente puede asirse, puede coger para llevar a la empresa a ese futuro deseado. Es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Vemos aquí un esquema de un proceso de planificación tradicional. Entonces, tenemos orientaciones del ente gobernante, de la dirección general o de el consejo de fundadores, etcétera, etcétera, ¿sí? Él da un modelo normativo inicial. Este consejo de gobierno da un modelo normativo inicial. El gerente, que está por aquí parado, da inicio al proceso de planificación. Entonces, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico, ¿sí? Y tiene que ese diagnóstico estar en permanente revisión. Y es un error hacer un diagnóstico hoy y volver a hacer otro diagnóstico dentro de 5 años. El diagnóstico debe ser permanente. Comenzamos a formular nuestro plan estratégico y miramos cuáles son los mecanismos que están a disposición de nosotros para poder modelar esta normalización. Modelarlo es darle forma, ¿sí? Modelarlo es decir qué, cómo, cuándo, quién tiene que hacer las cosas, ¿sí? Se toman decisiones de las políticas que vamos a adoptar. Hacemos un documento que se llama Política Planificada de Desarrollo, comenzamos a ejecutar la política y vamos a ver cuál es la evolución de esa realidad para ver si alcanzamos a cumplir ese deseo futuro. Entonces vuelve otra vez a comenzar todo el proceso. La planificación estratégica es sincrónica y es permanente. No son eventos que se realicen cada 3, cada 4, cada 5 años. El esquema básico de un proceso de planificación situacional es que nosotros tenemos una situación inicial, tenemos acá datos, cifras, con ese análisis estadístico, econométrico de todos esos datos. Trazamos una tendencia, marcamos una tendencia y nos imaginamos una situación futura. Comenzamos a trabajar porque hay una brecha entre la situación deseada y esta situación futura, y lo que nosotros tenemos que hacer a través de esa planificación estratégica situacional es empequeñecer, achicar esta brecha hasta que la situación deseada se encuentre en algún momento con la situación futura. Y el esquema de planificación estratégica es que nosotros, a través de la misión, que es lo que hacemos todos los días, de la visión, que es lo que nos diferencia, hacemos un análisis del entorno, que es el análisis externo, un análisis interno
para saber con qué recursos y de qué manera contamos con esos recursos, trazamos unos objetivos estratégicos, creamos las estrategias que son esas líneas de acción para poder cumplir estos objetivos, implementamos o implantamos la estrategia. Aquí hay un asunto de gerencia. ¿Cuál es el problema? Y aquí hago un alto en el camino. Acuérdense que estamos en esta fase de la implantación. Es que muchas veces los gerentes contratan compañías consultoras para que la compañía consultora lance el plan estratégico. Y entonces no se involucra, no se compromete la gerencia con el cambio. Ahí es donde, y cuando esa planificación estratégica va a quedar muy bonita, pegada en la pared sin que se pueda implementar o implantar realmente dentro de toda la empresa. La implantación de la estrategia tiene que ver con asuntos en las finanzas, en la contabilidad, en el mercadeo, en la investigación y el desarrollo, en todos los sistemas de información, y medimos y evaluamos la utilidad del rendimiento, es decir, si la estrategia sí cumplió los objetivos propuestos o no. Desde la misión hasta la creación de las estrategias es la etapa de la formulación. Desde la implementación hasta antes de la medición es la etapa de implementación o de implantación, y cuando ya estamos haciendo la medición es la etapa del monitoreo. Planificación estratégica, algunas definiciones. Primero, ya dijimos que es un esfuerzo organizacional muy bien definido y muy disciplinado que apunta a la total especificación de la operacionalidad de una firma y la asignación de responsabilidades para la ejecución. ¿De qué? Ejecución de esas acciones que nos van a llevar a ese futuro deseado. Otra definición es focalización y administración eficiente de los recursos de una empresa apuntando a la eficacia. Eficacia es la sumatoria de la eficiencia y de la efectividad, ¿sí? Es decir, al logro de objetivos a largo, mediano y corto plazos con una visión sistémica de toda la empresa y la participación de todos los actores involucrados. Tercero, un proceso de evaluación sistemática, con eso siempre comienza la planificación estratégica, con la evaluación de la naturaleza del negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando las metas, identificando también esos indicadores que son los objetivos cuantitativos y desarrollando las estrategias para alcanzar dichos objetivos. ¿Cuáles son las características de la planeación estratégica? La primera es que debe establecerse y debe implementarse a través de los procesos y procedimientos que hay en la empresa. Es decir, yo planteo una planificación estratégica para cambiar lo que estamos haciendo. Claro, si lo que estamos haciendo está bien y no necesitamos tocarlo para verificar que se siga haciendo bien, pero aquello que no nos está dando el rendimiento suficiente hay que cambiarlo, y entonces se basa en establecer esos procesos y esos procedimientos. Segundo, debe tener un enfoque sistémico. La estrategia manda. Sobre la estrategia no está ni siquiera el gerente ni el consejo de gobierno. La estrategia es la real dueña del negocio. Todo lo que hagamos debe cumplir el objetivo estratégico, y si no, no nos sirve. Conjuga la noción de futuro, que es tan incierto el futuro, con la efectividad. Es decir, la estrategia es la que nos va a permitir llegar a ese futuro de la manera como nosotros queremos. La planificación es una planificación de una situación final con la mayor seguridad de alcanzarla. ¿Sí? Siempre el futuro tiene un grado de incertidumbre, pero entre nosotros más nos preparemos para ese futuro, esa incertidumbre se va a achicar. Y por último es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una organización. ¿Para qué? Recuerden siempre que estamos en una situación presente y queremos llevar a la empresa a la situación futura ideal. ¿Cuáles son los objetivos de la planificación estratégica? Primero, afirman la organización, es decir, la vuelven fuerte, da elementos para afianzar la seguridad de la organización. Es decir, la planificación estratégica permite establecer pasos que le dan seguridad a todos los empleados. Cuando no tenemos planificación, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Para cualquier parte. ¿Para dónde va? No sé para dónde voy. Cualquier camino le sirve. Descubrimos qué es lo mejor de la organización y lo que no sirve, pues hay que desecharlo, así de sencillo. Aclaramos algunas ideas futuras, ¿sí? Que muchas veces se quedan en sueños. Yo siempre digo que la diferencia entre un sueño y una visión con V
es la acción que usted le ponga al sueño. Entonces, la planificación estratégica permite aclarar estas ideas para volverlas acciones. Y transformamos la visión, que es lo que estoy diciendo, en acción. Otros objetivos que pueden ustedes encontrar dentro de la literatura: unificamos todas las directrices de la organización para el cumplimiento de un objetivo específico, segmentamos la institución para que mejore cada una de esas partes notoriamente, ¿sí? Introducimos disciplina en el pensamiento de largo plazo. Imagínense esta persona cercana a mí, de gerente de una organización. No, yo espero, si los clientes me compran, bueno, y si no, pues también bien. Más o menos así muchos seres humanos planteamos nuestra vida. Y después nos quejamos porque no somos personas de éxito. Entonces la planificación estratégica introduce dentro de ese gen de la disciplina del pensamiento a largo plazo, que es interesante, y nos da oportunidad para llevar a cabo interacciones personales múltiples y negociaciones a todo nivel. No estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero cumple para la estrategia, en cumplimiento de la estrategia, entonces cedo para que se cumpla la estrategia. Características de la planeación estratégica. Primero, debe tener una visión holística, es decir, yo debo ver todo el bosque desde la parte superior, no pararme frente a un árbol, porque cuando me paro frente a un árbol, seguramente si voy a caminar el árbol impide que yo avance. Sin embargo, si estoy por encima del bosque, yo puedo tomar decisiones y saber dónde está el lago y saber dónde está el prado, etcétera, etcétera. Ya decimos que introduce disciplina de visión a largo plazo, permite lograr objetivos de mayor impacto y muy duraderos dentro de la empresa, consolida la empresa dentro del nicho del mercado donde se está moviendo, contribuye a la aproximación de la visión, es decir, la estrategia junto con la visión es la que me van a permitir crecer. Nos interrelacionamos con el contexto, ya las empresas que se convirtieron en guetos y que no interactúan con su entorno inmediato, con la comunidad donde está sentada, ya no están jugando un buen partido. Entonces es necesario interrelacionarlos con ese contexto, da coherencia a todas las acciones y a todos los planes de la empresa, da pertinencia a las acciones, es decir, las acciones que no conduzcan al logro de la estrategia, pues tenemos que sacarlas, y nos permite sistematizar absolutamente todas las acciones que nosotros tengamos. Yo hace poco estuve en una organización preguntando algunos temas importantes para mi tesis doctoral y nadie sabía. Y todo el mundo me decía, pero es que tal persona debe saberlo. Pero yo le pregunté a ella y me dijo que no, que la sabía es usted. Pues yo no lo sé. Entonces vaya a otro lado. Iba al tercer sitio y vea, es que la primera me dijo que la segunda me dice que la primera, y entonces entre las dos me mandaron donde usted. La tercera, no, yo tampoco sé. Porque no hay una estrategia implementada en esa empresa. No es la estrategia, no es una toma de decisiones futura, porque la decisión tengo que tomarla cuando llego a ese momento. Yo tengo un dicho personal que lo utilizo casi todos los días de mi vida. Yo cruzo el puente cuando llegue a él. No significa que no me prepare y no significa que no eche dentro de mi morral los elementos que me van a permitir de pronto cruzar el puente, pero no sufro 3 veces. Hay personas que sufren antes de, durante la cruzada del puente y después por lo duro que fue cruzarlo. No, la planificación estratégica no es para que usted tome hoy decisiones de lo que va a suceder dentro de 5 años. Ojo, no es un oráculo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, a mí me encantó Matrix, las 3 entregas de Matrix, y excúseme por lo pueril de la disertación. Pero ustedes se acuerdan de ese oráculo, donde Neo iba al oráculo y Morfeo iban al oráculo porque el oráculo le decía lo que va a suceder. Ojo, eso no es planificación estratégica. La planificación estratégica no adivina, no pronostica el futuro. La planificación estratégica dice, según los datos del contexto y a través de la búsqueda de esas tendencias, dónde probablemente va a estar la empresa, y nos preparamos para ese viaje. Pero no pronosticamos, no es un oráculo. No programa tampoco el futuro, porque la programación debe hacerse en el momento inmediatamente anterior de la ejecución de la acción. Lo que permite la estrategia es tener clara cuál es la dirección que debe tomar esa programación, pero no es programar el futuro, y no reemplaza ni la intuición
ni el criterio del gerente. ¿Qué es intuición? Eso se los dije creo que en la segunda o en la tercera charla. Es la capacidad de tomar decisiones acertadas de un futuro. Esa es la intuición. O sea, hay un futuro, el futuro es incierto, yo soy intuitivo cuando tomo decisiones acertadas frente a ese futuro, ¿sí? Y para eso necesitamos tener olfato, que el gerente adquiere unas competencias de tener buen criterio en el momento de desarrollar cada una de sus acciones. Bueno, vamos a entrar rápidamente a un libro de Goyet que es interesante, que me dice cuáles son la caja de las herramientas de la planificación estratégica. A ver, el libro tiene 167 páginas, vuelvo y le repito, difícilmente lo puedo resumir, pero yo voy a sacar algunas que he utilizado en mi proceso de ejercer la profesión de administración, de administrador y de gerente. Entonces, el primero, el método de los escenarios, me parece interesante. Podemos hacer taller de prospectiva, ¿sí? Es decir, reunimos a toda la empresa y a partir de un problema expuesto comenzamos a verificar qué piensan los actores frente a ese problema que estamos exponiendo. Hacemos un análisis estructural mediante un método que es el MICMAC. Si quieren, yo les subo el libro al aula virtual para que ustedes lo descarguen, ¿sí? Que es la búsqueda de las variables clave, tanto internas como externas, para hacer una retrospectiva, para marcar esas tendencias y para verificar cuáles son los actores concernientes de acuerdo a las tendencias que nos está marcando el mercado. Un análisis de las estrategias que tiene que seguir cada uno de los actores, donde ponemos en juego los objetivos estratégicos para poner de presente cuál es la posición de cada actor. Es como un juego de ajedrez donde yo pongo las fichas y cada una tiene un rol o un movimiento diferente, ¿sí? Hacemos un producto de fuerza de tal manera que tengamos convergencias y divergencias y podamos, con base en esas convergencias, plantear acciones futuras y ver esas divergencias, cómo podemos negociarlas y armonizarlas. Hacemos un análisis morfológico de toda la empresa y balizamos el campo de los posibles futuros. Balizar el campo es que nosotros, de todos los futuros posibles, comenzamos como a sacarle punta a ese futuro para que entre todos los futuros posibles lleguemos por consenso a uno específicamente. Hacemos un método de encuesta de expertos mediante encuesta para verificar cuáles son las cuestiones claves de ese futuro. Entonces marcamos hipótesis. Esas hipótesis deben tener pertinencia, coherencia, probabilidad, importancia y transparencia. Y por último, marcamos los escenarios, 2 o 3 posibles, donde decimos cuáles son los caminos para cada escenario, cuáles son las imágenes para saber que estamos llegando a él y qué previsiones debemos tomar. Yo hice un trabajo en un curso de planificación estratégica dentro del doctorado que estoy haciendo, y utilicé este método de los escenarios para analizar la empresa y llevarla al futuro ideal que quería como gerente marcar. Otra herramienta son los talleres de prospectiva estratégica, ¿sí? En prospectiva, el término taller es frecuentemente utilizado para designar sesiones organizadas de reflexión colectiva. Es decir, ¿qué es un taller? Una sesión organizada de reflexión colectiva en la que la metodología que se propone se hizo con base en unos seminarios de formación para cuadros dirigentes de la Renault en 1985. De ahí surgió toda la epistemología de lo que son los talleres de prospectiva estratégica. Las reglas de juego son bien fáciles. El grupo de trabajo se divide en subgrupos compuestos por 8 o 10 personas, pues si es más pequeña la empresa la hacen de 2 o 3, que se reúnen durante sesiones de 2 a 4 horas. Ellos eligen sus temas de reflexión entre los 3 siguientes. Primero, la anticipación y el dominio del cambio. O sea, ¿qué creen ustedes que va a suceder y cómo podemos anticiparnos a eso que va a suceder? Segundo, desconfiamos de las ideas recibidas sobre la empresa y sus actividades, es decir, desconfiamos de las verdades inamovibles que ciertas personas tienen frente a la empresa. No, es que el mercado no va a cambiar y resulta que el mercado ya cambió y no nos dimos cuenta. Y tercero, podemos hacer árboles de competencias pasadas, presentes y futuros. Más o menos así se hacen los talleres de prospectiva estratégica. Esos árboles de competencia, ¿qué son? Son una interfaz gráfica que
en la que nosotros dibujamos 3 árboles, uno que es el pasado, otro que es el presente, otro que es el futuro, y dentro del árbol las raíces son las competencias de lo que sabemos hacer. El tronco es la efectividad en cuanto a producción y rentabilidad que ha tenido la empresa, y las ramas, las líneas de producto o mercado que hemos tenido, porque estamos hablando aquí en el pasado, que hemos tenido y que nos ha permitido tener éxito. En el presente, ¿qué competencias tenemos hoy? Segundo, ¿cómo está la producción? Y tercero, ¿cómo están los productos y los servicios que estamos ofertando? Claro, cuando nosotros hacemos el análisis del pasado y lo comparamos al presente, nos damos cuenta si, como decía J. Mario en su programa, mejoró, empeoró o estamos igual. Triste si aquí en el pasado y en el presente estamos del mismo tamaño, porque significa que no hemos crecido. Y tercero, igualito, acá cuáles son las competencias en el saber hacer que necesitamos, cuál es esa línea de producción que vamos a tener, cómo vamos a organizar esa producción y cuáles son los productos o servicios que nos van a permitir crecer. Ese es el árbol de competencias. Es una metodología desarrollada por las empresas japonesas para analizar la empresa de una forma muy metafórica. Las empresas pueden verse como compuesta por 3 elementos que son el saber qué, el know-how, la capacidad de producción y las líneas de productos. Si queremos ir un poco más allá de los japoneses, podemos pensar en adicionarle a ese árbol un 4º elemento, que serían los frutos, que podríamos relacionar, y los frutos los podemos relacionar con los resultados. Es decir, si usted quiere, a este árbol le pone unos frutos, unas manzanitas, que por decirlo de alguna manera son esos resultados que nosotros esperamos a través de la venta de esos productos y esos servicios. Hay otra matriz que tiene que ver directamente con el caso práctico que les puse de Electrónica S.A., que es la matriz de crecimiento del Boston Consulting Group, ¿sí? Que a mí me encantó. Yo trabajé ese caso en el doctorado y en la maestría, en los dos me pusieron el mismo caso de Electrónica S.A. Y entonces el BCG creó esta matriz que dice, vea, dependiendo del crecimiento del mercado y de la participación relativa que tenga cada uno de nuestros productos o de nuestras empresas, porque cuando usted tiene un grupo empresarial, que esa es un grupo empresarial, Electrónica S.A. es un grupo empresarial, entonces, ¿qué también se están moviendo las empresas en el mercado? Esta es una matriz de doble entrada. La primera entrada es el crecimiento en el mercado, la capacidad de crecimiento en el mercado, y segundo, la participación que nuestro producto, nuestra empresa tiene, la participación relativa en ese mercado. Se trata de una sencilla matriz con 4 cuadrantes, cada uno de los cuales propone una estrategia diferente para una unidad de negocio diferente. Cada cuadrante viene representado por una figura o un icono. El eje vertical es el crecimiento en el mercado y el horizontal la cuota de mercado. Hay otra matriz que otro grupo consultor, el BCG es un grupo consultor, que es el grupo consultor McKinsey, como que mejoró. Esa se las voy a socializar más adelantico. Entonces, ¿qué significa el cuadrante? La estrella tiene gran crecimiento, el mercado tiene potencialidad de gran crecimiento y nuestra empresa tiene gran participación en el mercado. Se recomienda potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro y la unidad de negocio se convierta en una vaca lechera, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos una empresa o un producto estrella, no ha copado su máxima capacidad de participación en el mercado, es decir, puede crecer, pero también el mercado tiene posibilidades de crecimiento, ¿sí? Entonces hay que invertir en ese producto para que crezca más. Segundo, el cuadrante incógnita, gran crecimiento. O sea, el mercado tiene potencial de crecer, pero nuestra participación es muy poca. Hay que reevaluar la estrategia, porque el mercado, dése cuenta que el mercado tiene potencial de crecimiento, pero nuestra participación del mercado es realmente baja. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que invertir para crecer en la participación del mercado, porque el mercado permite crecer, ¿sí? Por eso ahora, si no podemos
definitivamente no podemos crecer en el mercado, entonces lo tenemos que lanzar a vaca lechera o de pronto bajarlo al cuadrante perro. La vaca lechera, hay poco crecimiento en el mercado, pero nuestra participación en el mercado es alta. Entonces, ¿qué pasa? Como el mercado no tiene capacidad de crecimiento, pero nuestra participación es alta, pues todo lo que dé esa empresa, nosotros con lo que reditúe, por eso se llama vaca lechera, esta empresa podemos, por ejemplo, potencializar esto que tiene capacidad de crecimiento en el mercado, pero la participación relativa de nosotros es muy baja. Entonces podemos utilizar este dinero para potenciar esta empresa o para sostener esta alta participación en el mercado, ¿sí? Y que esta empresa después pase a ser vaca lechera. Es decir, las empresas o los productos vaca lecheros sostienen estos dos, dependiendo la decisión que vayamos a tomar. Definitivamente, si el producto es estrella, hay que invertir, necesariamente hay que aumentar la cuota del mercado hasta donde nos permita. Si acá estamos en una situación de incógnita, no necesariamente tenemos que invertir porque hay veces otros competidores, nosotros tenemos poca participación porque hay competidores demasiado fuertes que no nos dejan crecer en el mercado. Entonces tendríamos que devolvernos. Y el cuadrante perro es poco crecimiento en el mercado y poca participación. Entonces, el mercado no tiene posibilidad de crecer y nosotros tenemos una poca participación del mercado. No sé, para mí no valdría la pena invertir para crecer en la participación porque el mercado no lo va a permitir. Entonces, normalmente las empresas que están en el cuadrante perro son las empresas o los productos que tienden como a salir de nuestro mercado. Hay otra herramienta que es la curva de la experiencia del Boston Consulting Group. También ellos hacen, y básicamente, ¿qué nos dice? Nos dice, cuando usted está la curva de la experiencia nos dice que cuando usted tiene un producto que ha sacado recientemente al mercado, el coste añadido por la producción de ese producto en su etapa incipiente, en su etapa inicial, es muy alto. Pero a medida que usted va adquiriendo experiencia, esos costos van disminuyendo porque usted produce muchísimo más. Les voy a poner un ejemplo. Yo que trabajé en la industria aeronáutica. Cuando usted saca al mercado un nuevo avión, producir el primer avión, el avión número 1, es costosísimo. ¿Por qué? Porque los operarios tienen muchos errores y ellos están aprendiendo un proceso que es totalmente nuevo para ellos. A medida que comienza usted a producir el segundo avión, estos costos de producción por la curva de la experiencia comienzan a disminuir. Y cuando usted está en el avión número 100, los costos han disminuido todo esto. Entonces la pregunta, volvemos otra vez al sector aeronáutico. ¿Cuál va a ser el precio del avión? Si usted pone el precio del avión basado en lo que le costó construir el primero, va a ser un costo demasiado alto. Entonces usted tiene que aplicar esta función para saber el avión número 100 aproximadamente cuánto va a ser los costos de producción de acuerdo a esa experiencia que tienen los operarios, donde van a disminuir el número de horas hombre, el número de errores, van a ahorrar en procesos y en materia prima, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es una función econométrica para determinar cuál va a ser el coste. ¿Por qué? Porque usted tiene que sacar un precio basado en esta curva de crecimiento. La matriz de la ventaja o modelo de los entornos genéricos, también de la BCG, nos dice que hay ventajas, ¿sí?, en el mercado y esas ventajas pueden ser muy grandes o pueden no ser tan grandes. Entonces, con base en estas doble entrada que son las ventajas que nos da el mercado y segundo, el tamaño de esas ventajas, se crearon también 4 cuadrantes, uno que habla de fragmentación, otro que habla de estancamiento, otro que habla de especialización y de concentración. Entonces, analiza esta matriz, analiza los parámetros de rentabilidad de un sector en función de el número de fuentes de ventaja y el tamaño de esas ventajas. Entonces, ¿qué nos dice? Fragmentación, un entorno muy fragmentado
muchas fuentes de ventaja, pero el tamaño de las fuentes de ventaja son muy pequeñas. Dada la gran cantidad de enfoques posibles, los competidores se intentarán enfocarse en un solo segmento. Entonces, el mercado está muy fragmentado, es decir, cada uno como que se especializa en vender un producto específico y desde que a mí me dejen en paz, yo como que no me meto a competir en otros sectores. Ese es un mercado extremadamente fragmentado. Un entorno estancado, pocas fuentes de ventaja y el tamaño pequeño de las fuentes de ventaja. Entonces, ¿qué pasa? El entorno es muy duro, ¿sí? La única estrategia posible es intentar la máxima eficiencia, es decir, disminuir los costos, por ejemplo, los commodities agrícolas como el trigo o la soya, ¿sí? Es decir, hay sectores del mercado que tienen pocas fuentes de ventaja y el tamaño de las fuentes son muy pequeñas, es decir, están como que todos los competidores concentrados, pero uno no puede crecer porque no hay muchas ventajas, pero tampoco me sirve dejarlo de lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que intentar abaratar costos, que es la única manera de aumentar la rentabilidad. El entorno especializado es cuando usted saca un producto que es muy difícil de copiar. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un reloj Rolex. Claro, no va a vender tantos relojes Rolex porque no todo el mundo tiene 25 o 30 millones de pesos para comprar uno, pero sus clientes van a ser relativamente fijos. Entonces, muchas fuentes de ventaja y el tamaño grande de las fuentes de ventaja. Cada competidor estará centrado en su propio nicho de mercado y normalmente habrá sitio para muchos actores diferentes. Lo habitual para obtener una alta rentabilidad consistirá en lograr ser percibido como un producto exclusivo. Por eso se habla de la especialización. Ojo, la especialización es diferente a la fragmentación, ¿no? Porque acuerden que aquí las fuentes de ventaja son muchas, pero el tamaño es poco. Aquí son muchas fuentes de ventaja y el tamaño de las fuentes de ventaja es mucho. Y la concentración, pocas fuentes de ventaja y el tamaño grande de las fuentes de ventaja, entonces hay economías de escala, existe muy poco sitio para nuevos entrantes y sin la intervención estatal suelen resultar oligopolios o monopolios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hay pocas fuentes de ventaja, pero el tamaño es mucho. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, ¿sí? Si usted logra incursionar en ese sector, es que tiene que invertir muchísimo, pero va a ganar mucho. Pregúntenle a Carlos Slim, pregúntenle a los de Movistar, pregúntenle a los que están manejando el espectro electromagnético de cada uno de los países y lo verá. Ahí hay un entorno extremadamente concentrado. Entonces, este cuadrante me permite también analizar cada uno de los entornos. Y ahí también el BCG sacó una matriz sobre las estrategias genéricas de Michael Porter. ¿Qué dice Michael Porter? Dice, solo hay dos maneras de ganar dinero. Uno, obtener los productos o servicios a menor coste, ¿sí? Que la competencia, es decir, ser líder en los costos o que el producto sea percibido por los clientes como exclusivo. Pero la BCG dice, no, pero no solo nos quedemos ahí. Básicamente hay cuatro cuadrantes dependiendo el objetivo estratégico de si quiere abarcar todo un sector de la economía o solo un segmento en cuanto al mercado y si la exclusividad, si el cliente lo percibe como exclusivo o el posicionamiento es de bajo coste. Entonces, ¿qué dice cada uno de estos cuadrantes? Cuando es un sector, usted tiene que ejecutar una estrategia que es la diferenciación, ¿sí? Es decir, la exclusividad percibida por el cliente no es tan alta, entonces usted tiene que diferenciarse en algo, ¿sí? Cuando es un solo segmento, entonces hace una segmentación enfocada a ese segmento específicamente. Si no, tiene que hacer una estrategia de liderazgo en costes o una segmentación con enfoques de costes bajos. Es decir, esta matriz lo que hace es coger estas dos premisas de Michael Porter y ubicarla en cuatro posibles escenarios que hay. Esta matriz de McKinsey es la misma matriz del BCG, de la estrella, la incógnita, la vaca lechera y el perro, pero entonces le aumentó cuadrantes específicamente. ¿Por qué? Porque es que no podemos, según lo que dice McKinsey, es que no podemos solo
de ubicar a nuestros productos en esos 4 cuadrantes, sino básicamente en 9, ¿sí? Entonces, el atractivo de mercado o la competitividad. Básicamente ustedes se dan cuenta que atractivo del mercado es la posibilidad de crecimiento y la competitividad de nuestra posición relativa en ese mercado. Pero él le aumentó más cuadrantes porque hay productos o hay empresas que no se pueden definir como que estén en un desarrollo selectivo, en una desinversión, sino que pueden ubicarse aquí en estos 5 cuadrantes grises. El análisis de múltiples variables. Perdón, esto hace parte de esta matriz, ¿sí? Que es lo que les estoy explicando. Se hace un análisis de múltiples variables dependiendo de qué. Por ejemplo, el atractivo del mercado se analiza considerando qué. Por ejemplo, la accesibilidad, si es fácil entrar al mercado o no. El sector de telecomunicaciones no es fácil entrar. La tasa de crecimiento del mercado, el ciclo de vida en el que esté nuestro producto, el margen bruto que nos esté arrojando en utilidades, cómo están los competidores, cuáles son las posibilidades de diferenciación distintas al precio y la concentración del mercado. Y la competitividad se analiza desde la cuota de mercado relativa, el precio, esos factores diferenciadores, el grado de experticia de la empresa, la distribución y la imagen del marca. ¿Para qué? En el origen se encuentra la celda que combina débil atractivo con débil competitividad. Por lo tanto, recomiendan desinvertir. En la última celda, siguiendo el eje de la competitividad, es decir, aquí en esta mano derecha, nos encontramos con una situación débil, atractivo de mercado, pero alta competitividad. En este caso se recomienda mantener el posicionamiento, pero no embarcarse en grandes inversiones. En desarrollo selectivo, un alto atractivo de mercado, pero baja competitividad. Lo ideal en esta situación es llevar un desarrollo selectivo, es decir, invertirle dinero a los productos en los que más podamos crecer en ese mercado. Y el crecimiento ofensivo es cuando está una situación de alto atractivo de mercado y alta competitividad, ¿sí? El resto de las celdas corresponden a casos intermedios que requieren de un análisis adicional, ya sea revisando las calificaciones o complementando con información adicional. Entre las estrategias a considerar se encuentran replantear, reorganizar, desarrollar, salir ordenadamente, etcétera, etcétera. Y venimos a este balance scorecard o cuadro de mando integral. Entonces, ¿qué nos dicen Robert y Kaplan Kaplan y Norton, que fueron los creadores de esta teoría del cuadro de mando integral? Gestionar una empresa a través de la observación de sus resultados financieros es como manejar un automóvil por el espejo retrovisor. ¿Por qué? Porque es que sus resultados financieros de hoy son debido a las acciones que usted desarrolló en un pasado. Entonces, cuando los gerentes se basan únicamente en el análisis financiero, en el análisis contable para tomar decisiones, el análisis contable es historia patria. Ustedes saben que yo primero hago la acción que me determina una cuenta contable, un movimiento en una cuenta contable. Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando el contador cambia esa cuenta, él está hablando de historia, de lo que ya ocurrió. Entonces, Kaplan y Norton, ¿qué dijeron? Dijeron, los gerentes están tomando decisiones hoy, no percibiendo el futuro, no imaginándose el futuro, sino contando historia patria. Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen que debemos tomar decisiones de acuerdo a la parte financiera, pero también de acuerdo al cliente, a los procesos internos y a la innovación y crecimiento. Es decir, aumentaron 3 perspectivas, además de la perspectiva financiera. No estamos diciendo, no dicen ellos, sino digo yo, a mí me gusta mucho el Balance Scorecard. Yo toda mi planificación empresarial la hago con base en Balance Scorecard. Me gusta mucho tomar decisiones con base en esa historia financiera, pero además necesito verificar qué sucedió, qué puede llegar a suceder con los clientes, cómo están los procesos internos y la innovación y el crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos un mapa estratégico teniendo en cuenta las 4 perspectivas. Desde la perspectiva financiera, ¿cómo hacemos para aumentar la rentabilidad? ¿Cómo hacemos para aumentar el valor económico, los beneficios y la eficiencia? Desde la perspectiva de clientes y de mercado, ¿cómo está nuestra participación en el mercado local? ¿Cómo está la extensión regional? ¿La preferencia ejecutiva? ¿La preferencia económica? ¿Cómo está la satisfacción de clientes? ¿Qué recomendaciones nos hacen? Y la imagen en las sociedades. Y desde la perspectiva de los procesos, ¿cómo están los procesos en atención al cliente, la gestión de lealtad de los clientes, el proceso de comunicación entre las sociedades? Y desde la perspectiva personal y organización, competencia personal de atención, es decir, en qué tenemos que capacitar,
cómo es el proceso de selección de nuestro personal, cómo está la gestión de la motivación, la formación personal y la eficacia de los sistemas de trabajo. Este es un mapa estratégico para tomar una decisión de acuerdo al Balance Scorecard. Entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo a cada una de las perspectivas, sacamos indicadores que son fórmulas matemáticas, las metas a donde queremos llegar, establecemos los planes y asignamos recursos para hacer un mapa estratégico y un diagrama causa-efecto de la lógica de la estrategia. Si queremos mejorar la rentabilidad, tenemos que aumentar la vinculación e intermediación de las transacciones financieras y la podemos hacer desarrollando herramientas de administración de cartera. También este desarrollo de herramientas de administración de cartera nos va a permitir ser primero en el número de clientes y en el negocio con las personas y así vamos a mejorar nuestra rentabilidad. Pero desde la perspectiva de los procesos, podemos desarrollar procesos simples y entonces vamos a impactar primero en el número de clientes y en el negocio con las personas y vamos a mejorar la rentabilidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, desarrollo en estilo de atención, desarrollo en el estilo de liderazgo, o sea, tenemos que capacitar en atención al cliente, tenemos que capacitar en liderazgo, aumentar la motivación para lograr empleados satisfechos y asegurar el acceso a la comunicación. Así vamos a poder mejorar nuestra perspectiva de los procesos. Dese cuenta que hay algunos cuadros de mando integrales que tienen ese diagrama efecto que, por ejemplo, salen de aquí directo acá. Bueno, yo cogí un ejemplo que hay en internet y lo estoy trayendo acá, pero más o menos así es como se maneja el Balance Scorecard. Entonces, el resumen de lo que estamos haciendo. La matriz de crecimiento y participación del Boston Consulting Group y la matriz de McKinsey, que usted ya lo vimos que es como un desarrollo pormenorizado de la matriz de crecimiento y participación, son herramientas de análisis de la cartera de negocios, o sea, análisis interno. Las estrategias genéricas de Michael Porter, el modelo de los entornos genéricos de BCG o las 5 fuerzas de Portes son herramientas del análisis externo sectorial de microentorno. Hay otra herramienta que es el análisis PES o PESTEL. PES significa político, económico, social, tecnológico. PESTEL con una E y con una L, E de environment, de medio ambiente, y L de legal, es un análisis externo global, y la matriz FODA o la matriz DAFO es una herramienta que integra tanto el análisis interno de debilidades y fortalezas como el análisis externo, amenazas y oportunidades. Rápidamente, estoy sudando, no me la creen, he agilizado rápido el video para que no salga muy largo. Esto es lo que es planificación estratégica. Yo les voy a dejar, además del PDF, algunas herramientas como la caja de herramientas de Goyet de la planificación estratégica. Les voy a subir otros documentos para que ustedes puedan empaparse un poquitico más, y yo creo que en otras materias del componente gerencial, en otros cursos del componente gerencial, van a aumentar este conocimiento. Entonces aquí estamos resumiendo cómo debe usted conocer la empresa y cómo debe proyectarla. Muchas gracias y nos vemos en el quinto video.